Bueno, buenos días, buenas tardes para todos. Nos encontramos una vez más en la tercera clase de esta primera unidad. En esta oportunidad, tal como conversamos previo a Semana de Turismo, abordaremos los puntos 3, 4 y 5 de la primera unidad de forma teórica. Luego tendremos un práctico sincrónico que coordinaremos para esta semana o para el sábado donde bajaremos a tierra todos estos conceptos que hemos visto, tanto lo que estuvimos viendo de objeto y método de la ciencia económica y la especificidad de la misma dentro de las ciencias sociales, como estos puntos que vamos a ver a continuación. Eh, También repasaremos las presentaciones y la bibliografía que cuentan en la plataforma de Campus Virtual para que tengan el material de apoyo para leer, ya que en estas instancias, como ya he comentado, abordaremos a grandes rasgos estos puntos, lo más neurálgico de los mismos, pero tienen una bibliografía ampliatoria para poder desarrollar más profundamente algunos conceptos que quizá no queden tan claros. Igual tenemos algunas clases de dudas para sanear estos puntos. En otro término, eh, en la plataforma también van a tener, se van a encontrar con una carpeta de presentaciones que ya está habilitada y la de bibliografía que la vamos a repasar ahora. No se asusten, como que ya les he comentado que la bibliografía no es muy amplia. Si bien es amplia, nosotros nos vamos a focalizar en algunas páginas nada más, ¿sí? Nos espera una larga tarea práctica luego con la unidad 2 y 3, así que no vamos a presionarlos mucho con el tema bibliográfico, porque sé que hay otros cursos que tienen que leer, son mucho más teóricos y hay mucho más lectura. Bien, bueno, sin perder más tiempo, simplemente a modo como ya tuvimos una semana en el medio de vacaciones, las cuales espero hayan disfrutado, eh, simplemente un breve raconto de lo que vimos anteriormente y cómo lo vamos a enganchar aquí. En el programa ustedes, el primer día que estuvimos, lo tienen colgado en la plataforma. En esta unidad uno estuvimos viendo objeto y método de la ciencia económica. En el objeto de estudio tiene que ver con el concepto, ¿sí? El concepto de economía, a dónde se aboca la economía, ¿sí? Y acuérdense la palabra clave, recursos. A partir de allí se acuerdan que construíamos la definición de economía, que justamente el objeto de estudio va a tener que ver con ello, ¿sí? Los objetos son escasos, son limitados, ¿sí? Son finitos los recursos, ¿sí? Y las necesidades son ilimitadas en la sociedad. Y bueno, la economía, de acuerdo a diferentes áreas, ¿sí? Desde lo más micro, nosotros en nuestro hogar tenemos que administrar esos recursos que tenemos. Las familias lo hacemos, las empresas lo hacen y el Estado lo hace, que somos todos los agentes económicos que estamos en una sociedad, ¿verdad? Bien. Por otro lado, el método tiene que ser científico, ¿sí? No puedo tener un método yo, un método de una manera con determinados pasos y por otro lado viene otro investigador y tiene otros métodos. Ustedes eso lo van a aplicar, van a ver que las investigaciones que van a hacer ustedes, ya sean de corte descriptiva, que son la mayoría, pero pueden ser explicativas o demás, perdón, van a tener que seguir unos pasos rigurosos, ¿sí? Que primero se dieron en las ciencias duras y luego en las ciencias sociales, para esos fenómenos que no me explican las ciencias duras, tratar de explicar esos fenómenos. Y ahí es que nace el método científico para las ciencias sociales, pero también con unos pasos sistemáticos y estructurados, ¿sí? Bien, los dilemas que tenemos es en las ciencias sociales, por eso son ciencias blandas, de que a lo largo del tiempo, ¿sí? Puede permear esos resultados, ¿sí? No es lo mismo investigar una sociedad de hace 200 años que ahora. O sea que con el tiempo, aplicando el mismo método, los resultados van a ser diferentes. Eso en las ciencias duras no. En la física, en la química, en la matemática, 2 más 2 es 4. Hace 200 años o ahora. Si aplico un teorema matemático, leyes de la física, ¿sí? O fórmulas químicas, van a ser hace 200 años o ahora de la misma manera. Se van a comportar de la misma. Ahora, en las cuestiones de las ciencias sociales no, y en la economía tampoco. Eso es un dilema. A ustedes también les ocurre. Les ocurre porque tenemos casos, por ejemplo, de que no es lo mismo investigar la accidentabilidad laboral en el sector arrocero, en la cuenca de la Laguna Merena, hace 40 años, cuando estaba incipiente el tema de la prevención de riesgos, que ahora que está mucho más desarrollado, ¿verdad?
porque las maquinarias son diferentes, las fiscalizaciones, las regulaciones, ¿sí? Etcétera, etcétera, son diferentes. Otro tema es que tenemos en las ciencias sociales, la dimensión temporal hace que sean blandas, ¿verdad? Y la dimensión geográfica, ¿sí? O espacial. No es lo mismo investigar el fenómeno hoy, un fenómeno determinado en las ciencias sociales, aquí en Uruguay, que en otra parte del mundo. Vayamos a un caso. No es lo mismo investigar el suicidio en Japón que en Uruguay hoy. Tenemos factores culturales, religiosos, digamos, hay un montón de factores que influyen que esa determinante no sea una ley, ¿verdad? No, no podemos promulgar una ley para eso, una ley que explique, ¿sí? Eh, Nos pasa en la economía, no es lo mismo investigar la pobreza aquí que en otros lugares del mundo. No es lo mismo investigar en el caso de ustedes, por ejemplo, los riesgos laborales. A ver, vamos a vincular género con prevención acá y economía también. El mercado laboral de las mujeres en la construcción y los riesgos laborales en el sector de la construcción de las mujeres en Uruguay. Imagínense investigar ese fenómeno en Qatar. Directamente no va a haber un mercado de trabajo de mujeres en la construcción en Qatar, ¿sí? Porque por factores culturales también, religiosos, políticos, etcétera, ¿sí? O sea que ven que ustedes también aplican eso porque trabajan con el factor humano y social. Por otra parte, por otra parte, también tenemos otra dimensión que es la del marco teórico. A veces cuando yo tomo un marco teórico, ¿sí? Investigo el mismo fenómeno en el mismo lugar y no me va a dar resultados diferentes, iguales, perdón. En la química, en la física, en la matemática, a veces llego al mismo resultado por dos caminos diferentes, porque es una ciencia dura. En las ciencias sociales no. Por ejemplo, lo vamos a ver en el práctico, investigar la pobreza. Yo investigo la pobreza, es un fenómeno económico, porque sobre recursos y un fenómeno social, por supuesto, estamos dentro de las ciencias sociales, pero hay marcos teóricos diferentes. Yo puedo medir la pobreza, lo vamos a ver en el práctico, repito, por línea de ingreso, que es un mecanismo de marco teórico. Entonces investigo en Uruguay, en el 2025, la pobreza. Pero mi marco teórico de referencia, la estrategia metodológica, va a ir por la línea de ingreso. Bueno, voy a tener un resultado. Por ejemplo, 10% de pobres. Ahora, si yo investigo la misma población hoy en Uruguay, pero el marco teórico elegido son necesidades básicas insatisfechas, voy a obtener otro resultado. Por ejemplo, 20% de pobres. ¿Está mal uno de los dos? No, no está mal. Lo que pasa es que nos paramos en parámetros diferentes a la hora de elegir nuestro marco teórico y eso nos va a cambiar la estrategia metodológica. ¿Sí? Seguimos los mismos pasos, los dos es ciencia, los dos tienen su fundamento, pero no llegamos a resultados iguales. Eso lo veremos en el práctico, ¿sí? Para que quede más claro, bajándolo a tierra. Eh, En los casos de ustedes también, a veces pueden hacer una evaluación de riesgos con un marco y a veces con otro y les da resultados diferentes, ¿sí? O sea, nos paramos, por eso la metodología que ustedes tienen en este curso de cuarto año y en tercero también, es la misma metodología que aplicamos en las ciencias sociales, nada más que el objeto de estudio va a ir de ustedes para investigar riesgos laborales, salud ocupacional, prevención de riesgos, etcétera, porque es su objeto de estudio, ¿sí? En la economía tiene que ver siempre con recursos, ¿sí? Recursos, necesidades, todo ello, ¿sí? Eso es lo que nos distingue, pero además, digamos, todos los pasos a seguir, digamos, muchas veces la elección de las variables sociodemográficas, que son muy importantes al investigar una población, conocer la edad de esa población, segmentar esa edad, este, el nivel educativo, todas esas variables sociodemográficas para cruzarlos después con las variables que queremos explicar y entonces, lógicamente, la metodología y esos pasos con objetos diferentes va a ser la misma, ¿correcto? Por eso tenemos muchos puntos en común con ustedes. Bien, dicho esto, como para cerrar lo que estuvimos viendo en la clase anterior y ahora, y después cada especificidad se fue enfocando en función de su objeto. Las ciencias sociales se fueron ampliando hacia finales del siglo XIX, principio del siglo XX, donde cada una encontró su nicho de mercado, por así decirlo, en donde investigar. La sociología
que es de las más antiguas de las ciencias sociales, se investigó todos esos problemas sociales en fenómenos comunitarios, colectivamente, ¿sí? Problemas sociales como puede ser criminalidad, educación, ¿sabe? Fenómenos de convivencia, ¿sí? Eh, Problemáticas sociales en general, ¿sí? Pero de manera colectiva, que eso lo diferencia ese comportamiento humano colectivo del individual que lo hace la psicología. Son muy similares, nada más que el foco de la psicología va en el punto de vista individual y el de la sociología a nivel más bien colectivo. Luego tenemos otras ciencias sociales, dicen, bueno, esto es para mí, por ejemplo, ¿no? Mi objeto de estudio va a estar con actores políticos y sistemas políticos, ¿sí? Y a instituciones políticas. Bueno, ahí está la ciencia política. Es parte de la sociedad, es una ciencia social, pero su objeto de estudio, todo aquello que tenga que ver con instituciones políticas y actores políticos. Si voy a investigar sobre producción legislativa del Parlamento, políticas públicas, partidos políticos, sistemas electorales, todo ese tipo de cosas tiene que ver con la política. Entonces ahí es la ciencia política quien se va, no va a venir ni de la psicología ni la sociología para ese tipo de estudios, sino que va a tener que ver con la ciencia política. Por otro lado, podemos tener otras. La antropología también investiga sobre fenómenos sociales y humanos, pero hacia atrás. ¿Por qué hacia atrás? Porque muchas veces fenómenos del presente o del futuro podemos explicarlos por cuestiones pasadas. Entonces la antropología investiga, tiene unas funciones metodológicas mucho más cuales, si se quiere, etnografía y demás, otros, ¿no? Puntualizan algunas otras modalidades metodológicas que este, retrotraen ciertas sociedades eh, pasadas para justamente explicar fenómenos actuales o futuros. Y bueno, y la economía también es otra disciplina dentro de las ciencias sociales que investiga fenómenos sociales y humanos, pero todo aquello que tenga que ver con recursos, ¿sí? Básicamente, la palabra recursos es lo que la va a definir y a mostrar su especificidad dentro de las ciencias sociales, ¿sí? Aquello que tenga que ver con recursos, por ejemplo, si hablamos de pobreza, bueno, se manejan recursos y necesidades para la economía, el mercado de trabajo también son recursos humanos en este caso y hay necesidades, ¿sí? De dichos recursos es para la economía. Eh, para cualquiera de todos los mercados, de mercados financieros, mercado de divisas, mercados de productos, de bienes, de servicios, ¿sí? Todo aquello que involucre esto que hablamos en el objeto de estudio tendrá que ver entonces con la economía. Muy bien. Esto a modo de cierre de los puntos uno y 2 para bajarlo un poquito más a tierra, tendremos la clase práctica, repito. Tenemos que avanzar con una introducción a los puntos 3, 4 y 5 que van de la mano y ya les voy a colgar una línea del tiempo donde arranca todo este devenir de los primeros cuerpos de pensamiento, que tendremos otro práctico también, ¿sí? Tendremos un práctico que relaciona los puntos uno y 2 y otro que va a relacionar el punto 3, 4 y 5. Todo esto de la unidad uno, repito. En esta otra parte de la unidad uno que tratamos los primeros cuerpos de pensamiento sistemático, vamos a hablar del mercantilismo y la fisiocracia. El mercantilismo y la fisiocracia son los dos primeros corrientes o cuerpos de pensamiento sistemático donde se aplicaron medidas de economía política que las van a ver se aplican hasta el día de hoy. Hay fenómenos hoy día de corte de política comercial internacional que están sonando, estuvieron sonando todos estos días y siguen sonando, ¿sí? Por algunas medidas que se tomaron en estos días, que tienen que ver con estos cuerpos de pensamiento. Increíblemente, hace más de 500 años se inventaron estas medidas y todavía se aplican. Hay cosas que cambiaron en el tiempo, por supuesto que sí, como el concepto de la riqueza de los países, la ampliación de esas medidas con otro tipo de medidas más hondas, si se quiere, pero en realidad todo esto nació justamente con estos primeros cuerpos de pensamiento. El mercantilismo, que es el primero de ellos. Yo voy a estar compartiendo pantalla porque tienen algunas presentaciones de guía donde les habla del nacimiento del mercantilismo en, en
compartir. Vamos a compartir la pantalla. En el siglo XVI, o sea que allá por el 1500, ¿sí? Allá por el año 1500 teníamos, bueno, creo que ya entramos a compartir pantalla. Ustedes se van a encontrar con alguna aquí. Bien. Tenemos por aquí alguna presentación. Esto nos hablaba de la parte anterior, del objeto y método de la ciencia económica, los diferentes campos de la economía, y aquí los primeros cuerpos de pensamiento económico, el mercantilismo y la fisiocracia. En cuanto al mercantilismo, nace en el siglo XVI en Europa. Justamente fíjense esto, hubo una etapa previa, que fue la Edad Media, que va desde el siglo quinto al siglo XVI, o sea, un milenio, donde fue una época oscura de la humanidad, donde hubo una época de estancamiento, de retrocesos, ¿sí? Donde el papado explicaba todo y todos aquellos hallazgos científicos, bueno, iban a parar directamente a la hoguera, ¿sí? Bueno, a partir de esta era que viene el Renacimiento, también es la era de la conquista, la llegada de Colón a América, entonces esos grandes imperios ahora se empezaron a preocupar no solo por estar bien con el papado y tener ejércitos grandes y amurallados que les permitiera defender su territorio y ganar territorio, sino que se van a preocupar por cuestiones económicas ahora, ser más ricos, ¿sí? Bueno, los tres principales países, imperios, digamos, que abogaban por esta primera corriente de pensamiento, que instalaron estas medidas, van a ser Inglaterra, España y Francia, que eran las tres principales potencias a nivel de la conquista. La mayoría del planeta estaba bajo el dominio de estos tres imperios. Por supuesto que estaban los portugueses también, el reino de los Países Bajos, ¿sí? Habían otros también reinos que también aplicaban las medidas mercantilistas, pero quienes, digamos, mucho más profundo se visualizaron y se vieron estas medidas de economía política fueron en esos tres grandes imperios. La era del mercantilismo va a ir desde el siglo, tenemos por acá, del siglo XVI, ¿ah? Acá entre el siglo XVI y el siglo XVIII, la primera mitad del siglo XVIII, aquí. ¿Ya? O sea que ocupa el siglo XVI, siglo XVII y primera mitad del siglo XVIII. Los países lo que debían hacer para ser más ricos, según ellos, era acumular riquezas. ¿En qué manera? De oro y plata. Hoy día ya sabemos que no regimos más por el patrón oro y plata, ¿sí? O un país no es más rico por tener, acumular oro y plata. Pero bueno, fueron los primeros que por lo menos trataron de medir la riqueza de un país. Hoy en día, conocerán ustedes, lo vamos a ver más adelante, el indicador para medir la riqueza de los países es el famoso PBI, el Producto Bruto Interno, que nos mide la actividad económica de un país. ¿Tá? Netamente en términos económicos. Si un país se dice que aumenta el PBI, se estima que ese país creció en términos económicos, tiene más actividad económica. Después la discusión la vamos a tener más adelante cuando estudiemos puntualmente el PBI de, bueno, muchas veces la discusión viene por el lado de que, bueno, sí, subió el PBI, pero hay más pobreza, como que a veces no derrama para todos lados. Esa es otra discusión que la vamos a tener bastante más adelante. Pero en términos generales, si un país aumenta su PBI hoy día, entendemos que el país creció, ¿sí? Se hizo más rico como nación. Bien. Bueno, en esta época fueron los primeros que por lo menos intentaron medir eso. Y bueno, evidentemente que en esta época no tenían otras herramientas y la herramienta era este, el concepto de riqueza a través de los metales preciosos. Para ello van a tratar de comercializar, ¿sí? Ganar comercio y ser más ricos. Para ellos la riqueza de un país era un juego de suma cero, era inalterable. Entonces, si yo se me vuelvo más rico es porque otro se va a volver más pobre. Eso también no lo concebimos hoy de esa misma manera. Podemos crecer todos y algunos caen, pero no necesariamente porque yo crezca, ¿sí? Y podemos también, muchos países, entrar en recesión, como pasó, por ejemplo, cuando bajó la actividad económica por la pandemia. La mayoría de los países del mundo, sí o sí, bajamos nuestra actividad económica y por ende bajó el PBI de la mayoría de los países del mundo por razones obvias, ¿sí? En otros momentos, de 200 países del mundo, 150 crecen, a unos más, otros menos, otros quedan estancados, ni crecen ni crecen, y otros entran en recesión. Pero no quiere decir que la riqueza global sea inalterable, sea un juego de suma cero. La riqueza global ha ido subiendo, lógicamente, porque hay mayor producción, hay mayor población
para trabajar y para producir, hay más actividades económicas, entonces por ende la riqueza global crece. Hay unos más, a algunos les toca más parte de esa torta global y otros menos. Bueno, estos fueron los primeros que además de tratar de medir la riqueza por la acumulación de metales preciosos, también se trataron de medir la riqueza global. Bueno, hoy en día no lo conseguimos, pasó mucho tiempo para que podamos concebirlo como hoy, ¿sí? Y por último, tenían una premisa que el saldo de la balanza comercial tenía que ser favorable, ¿sí? Para ello van a aplicar esto, fuertes restricciones a las importaciones. El saldo de la balanza comercial, ¿saben lo que es? Bueno, el saldo de la balanza comercial se lo tengo como exportaciones menos importaciones, ¿sí? Vamos a simbolizar después en el práctico con la X las exportaciones, con la M las importaciones. Y ellos, para tener un saldo de la balanza comercial favorable, ¿sí? Trataban de limitar las importaciones, ¿sí? Y favorecer a las exportaciones a través de subsidios y créditos. ¿A quién? A la industria nacional. Subsidios y créditos a las industrias nacionales, pero fuertes restricciones a las exportaciones, perdón, a las importaciones. ¿A qué le llamamos restricciones? Bueno, ponerle barreras, barreras de corte comercial. La principal de ellas, ¿sí? Van a ser los famosos aranceles, ¿sí? Que lo deben haber escuchado hablar, que ahora está en boga. Esas medidas de colocar aranceles es lo que está haciendo Donald Trump. Ustedes deben haber escuchado, que son medidas, hoy día le llamamos a esa doctrina en términos de comercio exterior, proteccionistas. El proteccionismo es una doctrina justamente de comercio exterior que pregona por colocar barreras a las importaciones a través de diferentes trabas comerciales, como pueden ser aranceles, que es colocarle un impuesto a estas bienes y servicios de otras economías que quieran ingresar a mi país. También existen otras barreras no arancelarias, tales como las van a tener en la bibliografía, cuotas se llama, pero no es que me pagues en cuotas, cuotas quiere decir cuotificar al ingreso de esas mercancías, ¿sí? ¿Qué es cuotificar? Bueno, por ejemplo, vamos a decirlo en términos coloquiales, bueno, podés entrar determinado producto, pero en determinadas cantidades. Un contenedor al mes, dos contenedores cada 6 meses, ¿sí? Limitarle el ingreso, que no pueda aquel producto ingresar en todas las cantidades que él quisiera. Yo le limito, lo dejo entrar y va a ser parte de mi mercado interno, pero con ciertas limitaciones, que en este caso de cantidades. Un poco te dejo entrar, ¿sí? Lo limito. Otra medida muy conocida es aquella conocida como la fijación de precios. Yo te dejo entrar ese producto, pero vos lo tenés que vender a determinado precio, muchas veces mucho más elevado del precio de mercado. Entonces, claro, no se lo vende a nadie. Entonces, con eso no va a querer ingresar a mi mercado. Y otra que la conocen muy bien ustedes, creo que la han visto en algún seminario, seguramente la han escuchado, que son aquellas barreras sanitarias, fitosanitarias, de etiquetados, ¿está? Bueno, esas son barreras también. ¿Por qué? Porque ocasionan costos a la otra industria que me quiere ingresar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo le digo que tiene que tener determinados estándares de calidad, de etiquetado y demás, todo eso se refleja en costos que le va a levantar el precio, entonces no van a querer venir y también funcionan a nivel de barreras, ¿sí? Bueno, todo eso son barreras que los países hoy día, ¿sí? Por eso le digo, nació con el mercantilismo, básicamente los aranceles, pero se fue profesionalizando y animizando a lo correr del tiempo y hoy día los países que aplican este tipo de mismas medidas que aplicaban los mercantilistas, le vamos a llamar proteccionistas, ¿sí? Medidas proteccionistas, de carácter proteccionista. Y hoy día hay defensores del proteccionismo, de esa doctrina de comercio exterior. Hoy un país no va a ser mercantilista. El mercantilismo ya no existe más como corriente de pensamiento. Fue una corriente de un tiempo y ya está, ¿sí? Porque cambió el sistema económico, además, como vamos a ver más adelante. Pero las medidas de este carácter, ¿sí? Este tipo de instrumentos, como le llamamos en economía, instrumentos porque es como yo instrumento la política económica en este caso. Esta política comercial yo la voy a instrumentar, voy a proteger a mi industria nacional colocándole determinadas barreras a aquellos productos que quieran ingresar. Y además voy a proteger a mi industria nacional, como dije anteriormente, por subsidios,
o créditos. Generalmente, ¿cómo hago estas dos medidas? Los subsidios es básicamente subsidiarle determinada carga impositiva. Le perdono de cobrarle impuestos, ¿sí? Total o parcialmente. Es decir, bueno, tenés que pagar, el Estado se nutre de esos ingresos de impuestos. Bueno, aquella industria la voy a proteger porque la necesito o porque si no puede venir producción externa y me la va a liquidar, por así decirlo. Entonces yo le voy a dar una ayuda. ¿Cómo lo ayudo? Bueno, no le voy a dar directamente, sino que le voy a perdonar lo que le tengo que cobrar, por decirlo de una manera más este, amistosa. Eh, entonces, esto es un tipo de subsidiar. Si no, colocarle líneas de crédito también. O sea, de darle dinero desde el Estado para que compre tecnología, para que pueda pagar determinados recursos, etcétera, etcétera. Y muchas veces es a cambio de interés cero o muchas veces líneas de crédito de que no tienen ningún tipo de reembolso, como ha ocurrido en algunos casos particulares, ¿sí? Bueno, esas son básicamente las dos instrumentos que maneja la política eh, proteccionista. Barreras al comercio exterior y subsidios y créditos a la industria nacional. ¿Sí? Vamos a ver más adelante que tiene ventajas y desventajas estos mecanismos de protección. ¿Sí? Generalmente las desventajas van a venir por altos precios, porque aquel producto que me entraba mucho más barato, ahora me sale más caro. Limita el poder de elección del consumidor, porque ahora yo, en vez de poder ir a una góndola y tener un montón de variedad de productos, voy a tener que comprar solo aquello que el Estado, a través de esos controles, permite que esté en este mercado interno. Muchas veces genera monopolios, termina generando de que lo que puedo consumir es un producto nada más, ¿sí? No tengo variedad ninguna de elección. Este, y entonces eso causa algunos disgustos en términos del consumidor final, sobre todo, ¿verdad? También puede generar grandes gastos para el Estado a nivel más macro. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que estar subsidiando, perdonando dinero que le ingresa y que lo necesita, o a veces tirando líneas de crédito a esos agentes que, en cuestión que yo voy a promover. Por otro lado también, los aranceles, sí, uno puede decir, sí, pero me ingresa dinero por concepto de aranceles. Bueno, pero muy difícil que quieran ingresar a mi mercado eh, si yo coloco aranceles muy elevados. Entonces tampoco voy a recaudar mucho. ¿Como beneficios que trae el proteccionismo? ¿Cuál es el caballito de batalla? Bueno, y fomento de una industria nacional fuerte, ¿sí? De que yo tenga una autosubsistencia de determinados productos con mi propia industria nacional, ¿sí? El caballito de batalla más grande es ese, ¿no? La industria nacional, promoción de la industria nacional, que genera, además, derrama en la teoría y muchas veces en la práctica, en empleo genuino. ¿Sí? Puestos de trabajo calificados, porque esos obreros son calificados ahí adentro de estas industrias, y por ende tendrán salarios más elevados que aquellos que no son calificados que están en otros sectores económicos. Entonces eso como que es una cadena y es un derrame en empleo y que va a fomentar el consumo de esas familias obreras que yo promuevo dentro dentro de mi país. Otro caballito de batalla que promueven los proteccionistas es justamente el autosustento, ser autosustentables en cuanto a el producto necesario en una economía, en una nación. Porque muchas veces si yo dependo de otros mercados y ocurre alguna, eh, digamos, contingencia, que puede ocurrir una guerra, una sequía, este, una pandemia, ¿por qué no? ¿Sí? Cuestiones que no las tenemos previstas, ¿sí? Bueno, entonces si yo dependo de otros mercados, muchas veces yo voy a pasar situaciones complejas en el abastecimiento de determinados productos. ¿Sí? En el caso de los proteccionistas, si vos ya te aseguraste justamente que con tu industria nacional podés sanear las necesidades de tu mercado interno, o sea, de tu sociedad, ¿sí? Las demandas de tus ciudadanos, bueno,
no vas a tener esos problemas. Entonces, ese es otro caballito de batalla que también tendrá el proteccionismo en esta batalla con la otra línea de pensamiento actual que vamos a ver en la bibliografía, que la otra la tienen acá, que se llama países que son favorables al libre cambio o lo que se llama el multilateralismo. ¿Tá? Este es el texto que vamos a repasar la clase que viene. Tenemos dos textos, son parecidos los dos. Uno es libre cambio versus proteccionismo y este es proteccionismo frente a, aquí, es un texto español, proteccionismo frente al libre comercio, también conocido hoy como multilateralismo. Los países que son contrarios a esto, que justamente quieren abrir varios frentes comerciales, son todo lo contrario a esto, como vamos a ver, abogan por justamente abrir muchos frentes, muchos laterales comerciales. Por eso lo vamos a ver con este nombre que aparece por acá, multilateralismo, ¿sí? Que es una doctrina también de comercio internacional que abogará por todo lo contrario en este sentido. Por el otro lado, los fisiócratas, que lo tienen en la segunda presentación, ¿sí? Nacen en Francia, nada más que en Francia, y nacen justamente cuando se va agotando el mercantilismo, o sea, ya para la segunda mitad del siglo XVIII. Se dan en esa Francia más de corte de la Ilustración, ¿sí? Con muchas tertulias entre muchos filósofos, esa Francia más li- de libertad, fraternidad, igualdad, ¿sí? Entonces, todo eso hace que en las medidas económicas aboguen para todo lo contrario. Entonces, dicen fisiócratas en términos etimológicos, quiere decir esto, poder o gobierno de la naturaleza. Acá abogan porque el Estado no se meta como se metía con el mercantilismo, sino que todo lo contrario, permita la libre circulación de bienes y servicios. En aquel momento, más bien bienes, los servicios no eran como existen actualmente, o sea que vamos a llamarle productos nada más, ¿sí? La riqueza venía de la agricultura y acá cuanto más producción teníamos de corte de agrícola, acuérdense que todavía no estaba la revolución industrial, entonces la industria no era como hoy, entonces cómo teníamos los bienes de corte de consumo final, bienes elaborados, bueno, venían de los artesanos, era un producto más artesanal. Si uno quería una camisa, no iba a ir a una tienda, no era producción en serie, sino que ibas a un artesano que te haría una camisa, un mueble, ¿sí? Todo ese tipo de cosas, no había industria. Entonces, claro, para ellos todavía no decían que no generaban riqueza esos artesanos ni los comerciantes. La riqueza para ellos todavía venía solo de la tierra. Bueno, eso les falta. Van mejorando con lo físico, de lo que decían los mercantilistas que decían que era el oro y plata. Acá va la producción, ¿sí? Pero era solo lo agrícola. Hoy en día, obviamente que vamos a considerar en el PBI todas las actividades económicas, entonces fuimos avanzando. Acá ya hay un avance con respecto al otro cuerpo de pensamiento, pero le falta esto. Todavía no está la revolución industrial y por ello era que consideraban que todavía estos grupos no producían, ¿sí? Para ellos tenían una frase, laissez-faire, laissez-passer, que quiere decir dejar hacer, dejar pasar. Entonces, ¿qué quería decir esto? Que habría que abrir las puertas de las naciones y eliminar esas barreras arancelarias, todas las barreras comerciales que existían en las aduanas. Y esto permitiría que la riqueza circulara, ¿sí? Se nace el concepto de excedente, producir un excedente, ¿sí? Que es que quiere decir que la producción sea superior a la necesaria. Entonces yo podía comercializar con otros y volverme más rico. Estos son los primeros que abogan por ese libre comercio, como conocemos hoy. Se va a profesionalizar. Luego van a venir otros pensadores que también van a, digamos, eh, continuar con esta misma línea, ¿sí? El otro texto, que es libre cambio versus proteccionismo, vamos a ver algunas cuestiones que nos hablan en este texto y después vamos a llegar a esta gráfica, que es una gráfica de mercado, que es elemental conocerla, porque luego vamos a trabajar con la famosa ley de oferta y demanda. Este se llama libre cambio versus proteccionismo, un debate desde la teoría comercial, ¿tá? En el práctico lo vamos a trabajar porque vamos a ver algunos textos, a ver cuál es mejor, qué les parece a ustedes. O sea que les recomiendo ver el resumen, ¿sí? Y ir viendo algunos de los argumentos. Primero, vean cómo nacen los mercantilistas, son los primeros que abogan. Este me hace un raconto más amplio, y después ver las conclusiones, a ver cuál es mejor de los dos.
un sistema de multicomercio y cuáles son las fortalezas y debilidades para tratar de combatir a ese proteccionismo que en la teoría estaba, desde que nació, abogaba y nos daba mejores resultados en este aspecto, como acabo de mencionar. Bien, eh, mm, en cuanto a los textos, nada más que son esos dos textos, el resumen y la introducción, básicamente vamos a trabajar. Y la cuestión que tiene que ver con em, las conclusiones, para ver cuál es mejor, ¿sí? Porque el multilateralismo, ¿qué va a tener como fortalezas? Va a tener la otra cara, ¿sí? Lo que era debilidades para el otro, acá van a ser cuestiones más relevantes en términos de ventajas, ¿no? Las ventajas del multicomercio es que el consumidor justamente te va a saber favorecido porque los precios van a ser más bajos, porque esa libertad comercial hace que te lleguen productos más baratos y los encuentres más baratos con esa gran competencia que va a haber de productos. ¿Sí? Favorece también lo que se da en llamar la eficiencia, que es lo que promovemos en la economía. ¿Por qué? Porque los diferentes competidores van a querer tener mejores tecnologías para hacer ese producto mm, a menor costo y vender más en el mercado, entonces se van a ver favorecidos los consumidores finales también por esa eficiencia. Se ve favorecido las empresas por mayor eficiencia, pero también el consumidor final que va a pagar menos y tiene mucho más poder de elección. ¿Sí? Esos son básicamente los dos grandes pilares que promueve, ¿sí? El multilateralismo. Eficiencia, precios más bajos y variedad para el consumidor. eh, Ahora, como contracara, también tiene la otra parte, que bueno, muchas veces puede entrar en decadencia ciertas industrias nacionales. ¿Por qué? Porque al dejar entrar otras, pueden haber absorbido el mercado y dejado a las industrias, ciertas industrias nacionales sin posibilidad de competir y dedicarse a otra cosa o emigrar esos capitales. Por otro lado, también puede causar en ciertas contingencias ciertas falencias en términos de abastecimiento del consumo de determinados bienes que yo dependía de otros mercados y ahora si no puedo importar por una pandemia, ¿sí? O por una guerra, como le pasó a países de Europa occidental con la guerra ruso-ucrania, se vieron muy perjudicados por ello, ¿sí? Eso hace que falte determinados productos o eleve mucho los precios, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Este, mm, Esas son básicamente las desventajas que también tiene otra doctrina actual que es el libre comercio. Bien, bueno. Les dejo este breve resumen que acabo de sintetizar en esta clase. Les dejo estos dos textos colgaditos por allí para que puedan bicharlos y les voy a ir subiendo los prácticos para que los tengan previo a la clase que vamos a acordar mediante el campus cuando la vamos a tener para tratar estos temas de manera práctica, con casos de la realidad, para ver y manejar estos conceptos, ¿sí? De cuáles son las herramientas que están aplicando, qué beneficios causan en determinados casos y casos prácticos del ayer y del hoy, porque como les mencioné, esto es muy actual y se está discutiendo, es una discusión eterna, proteccionismo versus uno u otro, ¿cuál es mejor? ¿Sí? Eso lo vamos a ver en el práctico. Hay quienes sostienen y son partidarios más de uno y hay otros que dicen, no, ganó la batalla este otro sistema comercial más abocado al libre comercio, ¿sí? Pero bueno, no es una batalla, como verán, que está cerrada. En los textos justamente uno de los autores lo señala, aunque bueno, en ciertos casos han surgido más evidencia al respecto de uno que del otro. Bien, bueno gente, me despido. Muchas gracias por su atención. Espero que puedan acceder a la clase previo a la siguiente. Así podemos discutir estas cosas en el próximo práctico que tendremos esta misma semana de manera sincrónica. Bueno, me despido, muchas gracias nuevamente y será hasta la próxima.